Continuamos en la charla con Ángel Arias. Quiero mostrarles el periódico que publican los compañeros en Venezuela. Esta es la última edición y en el mismo hay un dossier dedicado al tema de las nacionalizaciones. Este tema, Ángel, por lo menos en Argentina tiene bastante repercusión, digamos, y bastante simpatía entre los trabajadores, donde montones de empresas, por ejemplo, empresas del Grupo Techin, han sido nacionalizadas. Está bien si, por un lado, todo el sector de la derecha hace fuertes críticas a Chávez en este sentido, por otro lado, entre los trabajadores genera bastantes simpatías. ¿Podrías comentarnos cuál es la realidad de las nacionalizaciones de Chávez en Venezuela en estos momentos? Sí, claro. Para, digamos, nosotros pudiéramos resumir que en realidad lo que está haciendo el gobierno es una compra. Es decir, está comprando las acciones, los activos de empresas que compraron a precio de gallina flaca las empresas nacionales y que en todos estos años han hecho y requete hecho sus ganancias y se les está comprando. Es decir, más allá de alguno que otro impasse, que por lo demás normal en el mundo de los negocios también capitalista, que no haya acuerdo y bueno, que tengan que ponerse de acuerdo sobre los montos, en general es eso fundamentalmente lo que está ocurriendo, pagándoseles incluso a precio de mercado. Es decir, no el precio que marcan los libros, sino incluso el precio de lo que se cotiza en la bolsa. Es decir, de lo mejor. En el caso de Techin, 1.970 millones de dólares. En el caso del Santander, 1.050 millones más 300 y pico para repatriar en ganancias. Y así podemos ir sacando una cuenta que nosotros hemos publicado en nuestra prensa, que incluso llega, es decir, las sumas que sacamos nosotros y que sacan muchos analistas en el país, que llega a 20 millardos de dólares. Es decir, es una gran cantidad de dinero que se está sacando del dinero del Estado, o sea, un dinero que pudiera bien emplearse en salud, en educación, en salarios, se está empleando para los capitalistas, es decir, reconociéndole todo su derecho burgués al negocio, a explotar. Eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos. Entonces, digo eso por un lado, que se choca, y lo hemos dicho, o sea, cualquiera puede darse cuenta que esta comprensión y esta buena voluntad para con los intereses de las transnacionales y de los capitales imperialistas choca brutalmente con la actitud frente a las demandas obreras, como vemos. Es decir, no hay dinero, dice Chávez, para incorporar a 8.000 tercerizados a Sidor, y lo dice porque quebraría la empresa, que por demás es la misma excusa que daba Techin. Dice, no hay dinero para eso, pero hay 1.970 millones de dólares para constante Techin. y sonante para pagar a Techin. Entonces, no tiene nada que ver. De hecho, con la cantidad de dinero que se le pagó a las transnacionales, se pudieron haber construido 860.000 viviendas, por ejemplo. Es decir, en 10 años el gobierno de Chávez ha podido construir cercano a 400. Es decir, el doble de lo que se ha construido en 100 años se puede haber construido. Es decir, que el pueblo venezolano, los trabajadores venezolanos, estamos pagando las nacionalizaciones. Es decir, y los capitalistas con su... y estamos hablando de solución para miles, para decenas de miles. En cambio acá estamos hablando de un puñado de capitalistas que se llevan los dineros del país. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, que es muy importante por la propaganda oficial de Chávez, es que luego en las empresas nacionalizadas las relaciones de explotación y de presión de los trabajadores no cambian en lo más mínimo. Incluso es contradictorio porque frente a un avance que es que se vaya una transnacional, y en todo caso casi siempre subproducto de alguna lucha de los trabajadores en muchos casos, es contradictorio por el otro lado porque el gobierno, al tener cierta autoridad todavía ante los trabajadores, intenta apretar más y chantajear de que ahora, como se trata de una empresa del Estado, de la nación, de todos, los trabajadores tienen que ser responsables y no exigir cosas que no se puedan, no exigir aumentos salariales que no se puedan, no hacer huelgas, todo lo que vimos. Entonces, en ese sentido, ni hay una lucha consecuente contra el capital imperialista, ni tampoco hay un cambio en las relaciones de explotación y de opresión en estas empresas. Sí, vos estuviste participando el último miércoles 12 de agosto en un acto internacionalista que realizó la fracción trotskista por la Cuarta Internacional en las puertas de la Embajada Norteamericana aquí en Buenos Aires. ¿Podrías comentarnos un poco qué fue lo que se planteó en ese acto? Sí, bueno, pudiéramos cerrar planteando lo que fue el eje de lo que dijimos en el acto, que
si bien, como dijimos al principio, la política de los gobiernos nacionalistas o antiimperialistas de la región es subordinarse a la política del imperialismo norteamericano, lo cierto es que hay una salida, es decir, hay fuerzas reales para derrotar el golpe. En principio, la heroica resistencia del pueblo hondureño demuestra que hay fuerzas para derrotar el golpe, y si esa fuerza del pueblo hondureño es redoblada con una gran movilización en toda América Latina, movilización de solidaridad internacional, por supuesto que hay fuerzas para eso. El camino en Honduras que está planteado, por un lado, es no tener ni la más mínima confianza ni en las negociaciones, ni en Celaya, ni ninguno de estos tipos que son un fraude, y redoblar la movilización, incluso que tiene que pegar un salto a la autodefensa obrera y popular, contra la represión, y que en América Latina nos movilicemos por millones con la más absoluta solidaridad internacionalista. Como decíamos, la consigna tiene que ser confiar en las fuerzas de los trabajadores, del pueblo pobre, y más movilización, solidaridad y más solidaridad hasta que los golpistas caigan. Ángel, ha sido un honor tenerte en nuestro programa. Igual. Y volveremos a estar en comunicación con vos cuando la situación venezolana lo amerite. Que tengas muy buenas noches y volveremos a vernos. Vale. Hasta luego.